Hola mi amigo querido, mientras vivamos en este mundo y querramos hacer la obra de Dios, siempre vamos a encontrar oposición en el camino. En el estudio de esta semana veremos que vivimos en un mundo de oposición. Si deseas ser fiel al Señor, prepárate, porque el enemigo vendrá con todo encima de ti. El enemigo nunca está feliz con la obra de Dios, porque es una obra de restauración. La obra de Dios es una obra de redención, de reconstrucción de vidas. Mientras que la obra del diablo es una obra de destrucción. La historia que veremos a continuación tiene que ver con la construcción del templo y la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, que había quedado destruida por ocasión de la invasión babilónica. Veamos, el pueblo de Dios había estado en el cautiverio por largos 70 años, pero ahora había llegado el tiempo de regresar a casa y reconstruir todo lo que había sido destruido. El primer grupo, como ya vimos, regresó trayendo 50,000 personas bajo el mando de Zorobabel y la asistencia del sacerdote Josué. Ellos llegaron y pocos meses después iniciaron la reconstrucción del templo. Fue entonces que sucedió lo que se relata en Esdras 4, 1 al 3. Dice así: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Josué y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Bueno, la primera pregunta que podría surgir al leer este texto es: ¿cuál fue el motivo por que los israelitas no aceptaron la ayuda de los samaritanos? ¿No podrían haberse ahorrado mucho sufrimiento y no podría haberse construido el templo mucho más rápido si se hubiera aceptado esa ayuda? Pues el problema no es tan simple, querido. Sucede que el plan divino no era solo reconstruir las cosas físicas, como el templo y la ciudad, sino también reconstruir la fe de un pueblo que, por haberse mezclado con los paganos, había sido exilado por 70 años. Ahora, los samaritanos que ofrecían ayuda era gente que se había contaminado definitivamente con la religión pagana de las religiones vecinas. Y si ellos participasen de la reconstrucción, bien podían también intentar contaminar la fe de un pueblo que estaba siendo restaurado. Porque el enemigo siempre entra disimuladamente a las filas del pueblo de Dios, casi inocentemente, sin aparentes malas intenciones. Pero cuando te das cuenta, la fe ya está contaminada. Ese es un peligro que hemos corrido a lo largo de la historia y que corremos hoy. A veces, por querer ayudar a los jóvenes, a la segunda generación, a los millennials o como querramos llamarles, ¿qué pasa con nosotros? Comenzamos a querer adaptar los principios de Dios. No, tenemos que estar seguros de lo que creemos, a dónde vamos, seguros de la palabra de Dios y construir vidas. Y para construir vidas no tenemos que adaptarnos a los patrones de este mundo. Bueno, al ver que la estrategia de la ayuda, entre comillas, no funcionó, pues el enemigo ahora cambió de estrategia. Esdras 4, versículos 4 y 5 dicen: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Te das cuenta? El enemigo no pudo de una manera, intentó de otra. Ahora, ¿qué lección podemos sacar de todo esto? Que debemos ser cuidadosos.
no toda ayuda, entre comillas, es beneficio. A veces las consecuencias son trágicas. Por eso tenemos que mantenernos siempre alerta. Vamos a la segunda parte de este estudio. Los meses pasaron y la reconstrucción del templo no se terminaba. Ahora, los argumentos que la gente de Israel esgrimía eran muchos. Por ejemplo, la oposición que recibían por parte de los enemigos. Eso podría justificar la demora, pero en realidad la situación era diferente. El pueblo descuidaba la obra de Dios. Entonces Dios levantó 2 profetas para animar al pueblo. Uno de ellos fue Ageo y el otro Zacarías. Ageo reprendió al pueblo porque la reconstrucción del pueblo demoraba. El pueblo, en vez de preocuparse por construir la casa del Señor, se preocupaba solo por construir buenas casas para ellos. Mira lo que Ageo les dice en el libro de Ageo, capítulo 1, versículos 1 al 8. Voy a leer comentando, es un texto largo, pero vale la pena leer. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Estos 2, ¿te acuerdas que fueron los que condujeron el pueblo de la cautividad, el primer grupo de los 50,000 hacia Babilonia? Ahora, la palabra de Dios, mediante Ageo, llega a estos 2 líderes y dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Percibe que en 2 ocasiones el sacerdote repite: meditad, pensad en lo que estáis haciendo. Usan argumentos diciendo: no, que la situación está difícil, que el enemigo se opone. Pero para construir sus casas personales bien artesonadas, ahí no hay problema, ahí no hay oposición. Para construir la casa de Dios, sí. Meditar lo que estáis haciendo, dice Ageo, y les da ejemplos. Ustedes se quejan que el dinero no les alcanza, ustedes se quejan que siembran mucho y cosechan poco. Claro, ¿por qué? Ustedes han dejado a Dios en el segundo plano, ustedes no se acuerdan de colocar a Dios en primer lugar, y las consecuencias están ahí. Y entonces viene el desafío de Ageo: subid al monte, traed madera, reedificad la casa de Dios, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Qué advertencia tremenda para nosotros hoy. La verdadera razón, pues, de las dificultades que el pueblo empezaba a enfrentar no era por causa del enemigo, sino porque ellos se habían olvidado de Dios. Ahora, la sierva del Señor en el libro Profetas y Reyes, página 420, dice lo siguiente: los profetas Ageo y Zacarías fueron suscitados para hacer frente a la crisis. En sus testimonios conmovedores, esos mensajeros revelaron al pueblo la causa de sus dificultades. Declararon que la falta de prosperidad temporal se debía a que no se había dado el primer lugar a los intereses de Dios. Si los israelitas hubiesen honrado a Dios, si le hubiesen manifestado el respeto y la cortesía que le debían, haciendo de la edificación de su casa su primer trabajo, lo habrían invitado a estar presente y a bendecirlos. Claro, porque donde Dios está presente, pues solo hay bendición, ¿no es cierto? Vamos a la tercera parte de este estudio. Después que los mensajes de Ageo y Zacarías llegaron, el pueblo terminó de construir el templo y empezó a reconstruir la ciudad. Porque el pueblo regresó para 2 cosas: construir el templo y reconstruir la ciudad que había sido destruida por
por los babilonios. Los enemigos, cuando el pueblo comenzó a reconstruir la ciudad, no se quedaron contentos solo con fustigar, con criticar la obra de Dios. No, decidieron escribir una carta al rey de Persia. Ellos sostenían en esa carta que si el rey dejase que los israelitas reconstruyeran la ciudad, el rey perdería su poder sobre ella, porque Jerusalén siempre había sido un lugar de rebelión y problemas en el pasado. A estas alturas, Ciro, el rey que había dado la orden y las facilidades para que Zorobabel regresara a reconstruir la ciudad, ya había muerto. Había un nuevo rey. Desgraciadamente, el rey se convenció de que los judíos estaban construyendo solamente porque querían obtener su independencia y por lo tanto causarían problemas, y ordenó que se parara la obra. Con esa autorización en manos, los enemigos enviaron un ejército para impedir la reconstrucción de la ciudad. Esta estrategia enérgica detuvo la obra de Dios. Es que el diablo nunca queda tranquilo, ataca de una manera, ataca de otra manera. Si no es por aquí, es por allá, pero lo único que el diablo quiere es detener la obra de Dios. Hoy día nosotros como iglesia no estamos reconstruyendo una ciudad. Estamos preparando un pueblo para encontrarse con Jesús por ocasión de su segunda venida, pero el enemigo no va a dejar tranquilo a la iglesia. Si no intenta de una manera, lo va a hacer de otra, pero quiere distraer a los líderes, quiere distraer al pueblo, quiere que nos desviemos de nuestro foco principal, de nuestra misión de predicar el evangelio, que perdamos el tiempo en discusiones que no tienen sentido a veces. ¿Todo para qué? Para impedir que la obra de Dios se realice. Bueno, pasaron muchos años, casi 48 desde que el templo había sido terminado. La gente de Jerusalén era pobre y la ciudad y el templo de Dios no se veían bien. En Babilonia, Esdras se entera de esta situación y va a ver a Artajerjes, el rey de Persia. Este le da a Esdras muchos presentes para que los lleve a Jerusalén. Esdras pide a los israelitas que están en Babilonia que le ayuden, y unos 6,000 aceptan regresar con Esdras. Llevan mucha plata y oro y otras cosas preciosas. Esdras se preocupa porque sabe que hay hombres malos en el camino. Estos hombres podrían llevarse la plata y el oro que el rey les había dado, podrían matarlos a ellos y el plan de Dios no se cumpliría. Por eso junta a la gente y oran para que Dios los proteja en su largo viaje de regreso a Jerusalén. La única manera de llegar a nuestro destino es orar, orar y orar. El Señor los protege y después de 4 meses de viaje llegan este segundo grupo, llegan todos ellos con Esdras y la gente, llegan bien a Jerusalén. Comienzan a intentar reconstruir la ciudad, pero Esdras encuentra gente desanimada, gente que ha perdido la fe, gente que se está entregando o que se está acostumbrando a vivir en la mediocridad espiritual. Ahora vamos a la cuarta parte de esta lección. Tú sabes que cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén, derribó los muros, quemó las puertas de la ciudad. Ahora los israelitas al mando de Esdras intentaban reconstruir esos muros, pero ellos encontraron problemas, encontraron oposición, no lograban avanzar mucho. Entonces Dios levanta a Nehemías. Nehemías viene de la ciudad de Susa y ya vimos que trabajaba en el palacio del rey. Nehemías trabajó en un tiempo para el esposo de Esther, el rey Asuero. Trabajó también después para el siguiente rey, Artajerjes. Recuerda que Artajerjes es el rey que dio a Esdras todo aquel dinero que Esdras llevó con el segundo grupo a Jerusalén para arreglar la ciudad. Pero Esdras no pudo realizar el sueño. Pasaron otros 13 años desde que Esdras había llegado a Jerusalén. Ahora viene 13 años después, Nehemías es copero principal del rey. Él le sirve el vino al rey y se asegura de que no tenga veneno. Es un trabajo importante, por eso él era amigo del rey. Pues bien, un día Hanani, el hermano de Nehemías, y otros hombres de Jerusalén vienen a visitar a Nehemías. Le cuentan las dificultades que los israelitas tienen
y que los muros de Jerusalén todavía no habían sido reedificados. Nehemías entonces se pone muy triste y ora a Jehová sobre esto. Ya vimos eso en la lección de la semana pasada. Un día el rey nota que Nehemías está triste y pregunta, ¿por qué estás triste? Nehemías le dice que es por la mala condición de Jerusalén y por los muros caídos. ¿Qué deseas?, le pregunta el rey. Déjame ir a Jerusalén, por favor, dice Nehemías, para que yo pueda reconstruir los muros. Y Artajerjes, hombre bondadoso, le dice que puede ir y le ayuda a conseguir madera para la construcción. Poco después de llegar a Jerusalén, Nehemías cuenta sus planes al pueblo. Y el pueblo se encanta con la idea y dicen, vamos a empezar a construir de nuevo. Pero cuando los enemigos de los israelitas ven que el muro va subiendo, dicen ellos, subiremos y los mataremos y detendremos la obra. Al saber esto, Nehemías da a los obreros espadas y lanzas y les dice, no les teman, peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus esposas, por sus casas. Y el pueblo, ahora animado por Nehemías, cobra valor. Tienen las armas listas día y noche y siguen construyendo. Por eso en solo 52 días acaban los muros. Ahora tienen seguridad en la ciudad. Nehemías y Esdras se ponen a enseñar la ley de Dios al pueblo y el pueblo va de nuevo siendo restaurado a la altura del pueblo de Dios. Sin embargo, la última tarea de Nehemías no fue nada fácil. Esta es la quinta parte del estudio. Nehemías tenía que reconstruir no solamente la ciudad, sino también a las personas. Los israelitas eran gente amedrentada, desanimada, sin esperanza, a pesar de tener un Dios grande y soberano y eterno. Ahora, querido, de nada vale el Dios que tienes, el tamaño gigantesco, inmensurable de tu Dios, si el tamaño de tu confianza en Él es pequeño. Las luchas de Nehemías no fueron pocas. El capítulo 6 describe muchos intentos contra la vida de Nehemías. Sanbalat, Gesén, les enviaron enemigos, terribles enemigos, le enviaron cartas para que fuese con ellos, con el pretexto de una reunión, vamos a discutir el asunto. Sin embargo, la reunión era en la llanura de Ono, que se encontraba en territorio del enemigo. Y claro, esto revelaba la verdadera intención de la invitación. Pero Nehemías dijo que no dejaría una obra tan importante para ir a perder tiempo discutiendo. Esta es una lección valiosísima, querido. A cada uno de nosotros Dios nos ha confiado una misión. Por más pequeña que sea, cada uno de nosotros tiene una misión. El enemigo va a hacer de todo para que no cumplas esa misión. Te va a distraer. Críticas, comentarios, hasta agresiones. Ahora tú como Nehemías di, yo estoy empeñado en una obra grande que Dios me ha confiado. Estoy cumpliendo una misión. Voy a perder tiempo discutiendo con los que me critican, con los que hablan mal de mí, con los que me juzgan, con los que me condenan. No, ellos tienen tiempo porque son instrumentos del enemigo para eso, para desanimar, para destruir. Yo no, dice Nehemías. Yo voy a continuar firme en la obra que Dios me dio. Y este es un consejo para ti y para mí. ¿Por qué perder tiempo discutiendo con personas si nosotros tenemos una obra grandiosa que Dios nos ha confiado? Si el mundo perece en el pecado y nosotros todavía no hemos terminado la misión. Que Dios te bendiga ricamente.